No, ¿verdad? Solo hay módulos, tareas, calificaciones, anuncios y personas nada más. Porque me falta un deber. A ver si me puede explicar un poquito, no sé si te puede. Este, en esto de las profesiones, Ya, hay que, me dice que hay que anotar y pegar en cada profesión, pegar 6 actividades, ¿no? ¿Cómo es? claro, tiene que buscar en 6 profesiones y anotar en español y en inglés. Nada más, pero cada profesión que uno se pega, o sea, en cada profesión Claro, que uno pega a 6 nombres o seis claro. actividades, algo así. No son 6 profesiones nomás. Tiene que pegar y enviar por tarea. Ay, ay, nada más. Yo le entendía que a cada profesión se le daba 6 actividades y esas tenía No, que anotarlas en español e inglés. Ay, ya. Ya listo. Gracias, compañerita. ya. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, profe. Oh, bueno. Buenos días, licen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. Nos servirá, por favor, directamente de presentar los documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta, ¿no? Recuerden que la documentación es sumamente importante. De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? No nos olvidemos en este caso de tener todas las actividades al día, pensiones, para obviamente pues seguir avanzando de la mejor manera, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, fue un enfrentamiento sumamente difícil en donde prácticamente participaron la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Sobre todo directamente por las consecuencias que se obtuvo después del enfrentamiento, ¿no? Prácticamente se establece más de 30 millones de personas, en este caso que fueron heridas, más directamente de 20 personas, de millones de personas que prácticamente murieron en los enfrentamientos, ¿no? Además de ello, prácticamente se implementaron lo que son nuevas armas, en este caso, en utilizarse para los enfrentamientos dentro de un conflicto mundial, ¿no? Especialmente de las bombas nucleares, ¿no? Que fueron bombas sumamente terribles, en este caso, desde su elaboración, prácticamente en donde podían eliminar lo que son ciudades, territorios en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, una condición sumamente difícil. Ahora, vamos a verificar las características propias o el inicio directamente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Trujillo? ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. Aquí. Por favor. Vamos acá, regáleme un segundito. Ahí, por favor. La desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se inició el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Como este país tenía una alianza defensiva con Francia y Bretaña, estos dos estados les declararon la guerra a Alemania casi al mismo tiempo. La Unión Soviética invadió Letonia, Lituania,
Estonia, Finlandia y el este de Polonia. Durante 1940, Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Paralelamente, Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. Ya les. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, como ustedes saben, el inicio de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? Fue el 1 de septiembre de 1939, ¿no? En donde prácticamente Alemania fue el país que inició este enfrentamiento cuando, en este caso, invadió pues Polonia, ¿no? Como este país prácticamente tenía una buena alianza con Francia y Gran Bretaña, estos dos países prácticamente declararon la guerra a Alemania, ¿no? Y por ende, directamente en este enfrentamiento tuvo sus inicios a cargo directamente del representante del nazismo, conocido como Adolf Hitler, ¿no? Que prácticamente él era el presidente de Alemania y eventualmente fue encargado de comenzar con el enfrentamiento, ¿no? Si bien es cierto, se inició directamente el enfrentamiento y la Unión Soviética de aquel entonces aprovechó la situación para invadir los territorios de Letonia, Lituania, Finlandia y el este de Polonia, ¿no? Eso directamente a raíz de la crisis que se estaba presentando, aprovechó esa oportunidad y prácticamente logró establecerse en estos territorios, ¿no? Bien, si bien es cierto, dentro de un principio se estableció de un pacto, un convenio, en donde prácticamente Alemania no tendría un enfrentamiento directo con la Unión Soviética y la Unión Soviética también haría lo mismo, ¿no? Obviamente firmaron ese pacto con la finalidad de ellos apropiarse de más territorios, ¿no? Lo que directamente a un futuro, en base directamente por luchas territoriales, tuvieron que enfrentarse. Pero dentro de sus inicios, prácticamente cada uno de los dos empezaron a ganar territorio, ¿no? Mientras que podemos hablar que en 1940 Alemania directamente tuvo un gran crecimiento territorial y militar, lo que directamente logró dar paso a ocupar territorios como Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y hasta el territorio de Francia. Entonces, miren, tuvo un crecimiento sumamente grande y obviamente conquistando territorios sumamente importantes, ¿no? Y eso directamente dio paso a que Hitler prácticamente tuviera la potestad de ostentar recursos y además de ello contar con un ejército sumamente grande, ¿no? Aquí también cabe mencionar de que Italia fue otro país que estaba en las visiones que tenía Alemania, que tenía Hitler, y prácticamente apoyó este enfrentamiento e hizo lo mismo, invadió lo que era Albania y Grecia como tal, ¿no? Sin embargo, prácticamente no tuvo un crecimiento como Alemania, pero obviamente era uno de los países que prácticamente comenzó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí también podemos establecer que Hitler llegó también a invadir algunos territorios de la península de los Balcanes, Yugoslavia, Albania y Grecia. Entonces, miren, la expansión, si hablamos de 1939 a 1940 de Alemania, era sumamente grande, ¿no? Es decir, ya contaba con la mayoría de los territorios, en este caso de Europa, ¿no? Rápidamente y solamente en un año. Ahora, vamos a determinar qué pasó en los años de 1942. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Marisol? ¿Estamos ahí? Señorita Jessica Marisol. No, no estamos. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gisela Estefanía? Buenos días. Buenos días, por favor. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Durante 1942, las fuerzas del Eje siguieron conquistando territorios, pero a partir del 1943 empezaron a retroceder. Ese año Mussolini fue sustituido por un nuevo gobierno
que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que habían perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia. En poco tiempo, París fue liberada y aliados atacaron las fronteras alemanas. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Entonces, miren, durante los años de 1942, prácticamente, ¿no? Empezó un proceso de detención, especialmente del avance de Hitler como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de los primeros años, Alemania logró incrementar su territorio, incrementar directamente también sus recursos, ¿no? Sin embargo, con el pasar de los años en 1942, 1943, los países que inicialmente apoyaron a Hitler, poco a poco empezaron pues a retroceder, ¿no? En el caso directamente de Mussolini, que era el presidente de Italia, prácticamente fue destituido por un nuevo gobierno y ese gobierno italiano prácticamente rompió la alianza que tenía con Hitler en general, ¿no? Y Alemania, en este caso Italia, prácticamente quedó detenida de todo enfrentamiento bajo un gobierno que no estaba directamente encargado a participar del enfrentamiento y más aún a apoyar a Hitler, ¿no? Aquí también podemos establecer, en este caso, de que la Unión Soviética como tal participa ya directamente del enfrentamiento contra Alemania, ¿no? Y uno de los avances o uno de los enfrentamientos más difíciles fue prácticamente en la batalla de Stalingrado, ¿no? Si bien es cierto, Alemania directamente iba conquistando territorios, iba anexándolos, Hitler directamente cuando estuvo cerca del territorio de Moscú, especialmente la Unión Soviética, él dio la orden directamente de conquistar este territorio, ¿no? Recordemos que Hitler era estratega, es decir, él no conquistaba territorios al azar, él buscaba recursos importantes de cada territorio y de ahí buscar la manera de llegar, ¿no? Y en el caso de Moscú, prácticamente él encontró que en esos territorios existían grandes reservas de petróleo, ¿no? Y por ende directamente tomó todo su ejército, dio la orden directamente de atacar el territorio de la Unión Soviética, violó directamente el acuerdo que tenía en este caso con ellos y empezó directamente el ataque, ¿no? Y la batalla directamente fue en Stalingrado. Y ahí directamente los soviéticos lograron detener a los alemanes, pero fueron más por condiciones climáticas, ya que los alemanes no estaban preparados para los enfrentamientos en climas sumamente fríos, congelados, ¿no? Y eso, dentro de la Unión Soviética, el ejército de ellos obviamente estaban preparados y por ende directamente empezaron a vencerlos en enfrentamientos como tal, ¿no? Y aquí también podemos establecer que la Unión Soviética, prácticamente con sus aliados, en 1944, llega directamente al territorio de Normandía. Esto directamente en Francia. Recordemos que Francia prácticamente estaba a manos de los alemanes, ¿no? Y de ahí directamente, en base a algunos enfrentamientos, el ejército de Hitler, que prácticamente quedó debilitado, sí, por el ataque directamente en Rusia, eventualmente cedió sus territorios, ¿no? Y eso en su momento, pues, dio paso a que el territorio de Francia como tal quedara liberada directamente a cargo directamente de los enemigos de Alemania como tal, ¿no? Ahora, vamos a terminar en este caso, prácticamente, bueno, antes de terminar de los años de 1944, recordemos que prácticamente Alemania quedó solamente abandonada en el tema del enfrentamiento. Los recursos que ostentaba los territorios que prácticamente iba perdiendo a medida que la Unión Soviética, a medida que Estados Unidos también iba participando en los enfrentamientos, tuvo que directamente reclinarse a su territorio como tal, ¿no? Y obviamente, pues, el ejército enemigo buscó la manera, en este caso, de atrapar a su líder emblemático,
como era pues Adolf Hitler, ¿no? Y aquí pues se mantienen diferentes versiones. Una de las versiones establece pues que Hitler obviamente se encontraba en su búnker en Alemania y prácticamente al darse cuenta de que sus enemigos lo tenían completamente rodeado, prácticamente decidió pues suicidarse, ¿no? Otros historiadores resaltan que prácticamente Hitler escapó en un submarino y directamente llegó a la Patagonia. ¿La Patagonia en qué país queda o en qué continente queda? ¿En dónde quedará? Si no, vamos a hacer un trabajito. A ver. ¿Sí? ¿No? 3 segundos. ¿Dónde será que Gran Bretaña. queda? La Patagonia. ¿En qué continente quedará? ¿O en qué país? En Chile, Argentina, licenciado, En buenos días. Argentina, muy bien, excelente 10, señorita Paola, muy bien. Prácticamente escapó y vivió sus últimos años ahí, ¿no? Pero son versiones que prácticamente se manejan hasta el día de hoy. Ahora vamos, causas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Paola Alexandra, por favor? A ver, licenciado. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las múltiples causas de la Segunda Guerra Mundial se detectan las siguientes, ¿no? El descontento de los alemanes con las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió entonces la séptima parte de su territorio. Se la obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su ejército y se le prohibió fabricar armamentos. Las ambiciones de Hitler, que buscaba recuperar los territorios perdidos en 1919 y conquistar un espacio vital que asegurara el desarrollo de Alemania como la primera potencia mundial. Ya, licenciado. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no?, que dentro de las causas de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente en sus inicios fue por el descontento que tenía Alemania en contra del mundo en general, ¿no? Ya que recordemos que dentro de la Primera Guerra Mundial, Alemania, que también estuvo presente en el enfrentamiento, fue directamente castigada y en ese caso obligada a pagar lo que son indemnizaciones sumamente altas a los demás países que participaron dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esa situación, prácticamente se lo firmó en un acuerdo que se le conoce como el Tratado de Versalles, en donde Alemania directamente quedó prohibida de elaborar lo que son herramientas militares, quedó prohibida totalmente de tener lo que son un ejército sumamente grande, también directamente fabricar armamentos y pagar una indemnización sumamente alta a los demás países, ¿no? Y prácticamente cuando Hitler llegó al poder, la visión de él era no cancelar esa deuda y además de ello prácticamente convertir a Alemania en el centro del mundo en general, ¿no? A eso se le conocía con el espacio vital, en donde prácticamente Alemania tendría que ostentar el control de todo, ¿no? Recordemos que Hitler en general prácticamente tenía una visión sumamente ambiciosa, ¿no? Él decía que prácticamente todo el planeta tendría que ser de los alemanes, pero además de ello mencionaba de que la raza de los arios prácticamente serían los únicos que tendrían que poblar nuestro planeta, ¿no? Los arios prácticamente eran personas altas, blancas, gatas, zucas, que prácticamente detallaban como la raza dominante, ¿no? Entonces, la visión de Hitler prácticamente era conquistar los territorios y los arios directamente la controlen, y además de ello, de que Alemania sería directamente la cabeza o el país directamente que dominara todo el mundo, ¿no?
Muy bien, vamos a ver las siguientes causas. ¿Me ayuda, por favor, el señor David Israel Remache, por favor? Señor David Israel, no estamos. Muy bien, sin nota. Señorita María Macrina, ¿estamos ahí? Señorita María Macrina, no, muy bien, sin nota. Señorita Dora Alicia, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Las pretensiones de Mussolini, que deseaba crear un imperio italiano como el antiguo imperio romano. El militarismo japonés, que se tradujo en la anexión de Corea, 1910, la ocupación de Manchuria. 1931 y la invasión de China, 1937. Las ambiciones de Stalin, que deseaba recuperar los territorios de Rusia, había perdido en 1918. Esas ambiciones lo llevaron a firmar un pacto de no agresión con Hitler, que selló el destino de los países bálticos. La invasión de Polonia por parte de Alemania, más que causa, fue el detonante, la chispa que desencadenó el conflicto. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, una de las causas principales, ¿no? Prácticamente a raíz de la visión que tenía Hitler, Mussolini, el que era directamente el presidente en su momento de Italia, prácticamente tenía la visión de crear un imperio italiano, ¿no? Justamente como en su momento, pues, lo tenía el imperio romano, ¿no? Entonces, miren, él también manejaba una visión similar a la de Hitler. Aquí también podemos establecer de que Japón, que también inició y participó y apoyó directamente a Alemania, Italia dentro de la Segunda Guerra Mundial, también tuvo un gran crecimiento, ¿no? Prácticamente él logró, en el caso de Japón, logró la anexión de Corea en 1910, ocupó territorios de Manchuria y también tuvo lo que es su principal ambición, la invasión de China en 1937, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada uno de estos países prácticamente, ¿no? Buscaban anexar más territorios dentro de estos enfrentamientos. Y aquí también aparece la visión de el representante, en este caso, de Stalin. Stalin, que prácticamente era el máximo líder de la Unión Soviética y que también manifestaba el crecimiento o el objetivo de tener más territorio, ¿no? Por ende, dentro de sus inicios, el enfrentamiento con Hitler prácticamente no existió, ¿no? Además de ellos directamente mantenían acuerdos para que directamente cada uno de ellos anexaran territorios como tal, ¿no? Y después, a raíz directamente de la traición de Hitler, prácticamente obligó que la Unión Soviética empezara e iniciara lo que son los enfrentamientos y también directamente Estados Unidos, ¿no? Ahora vamos a determinar qué tipo de consecuencias políticas fueron modificándose a raíz de la Segunda Guerra Mundial. ¿Me ayuda, por favor, el señor Edgar Alcíbar? ¿Estamos ahí? Buen día, licenciado. Buenos días, por favor. Consecuencias. Las consecuencias políticas de la Segunda Guerra Mundial fueron el fin de los regímenes totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, y su reemplazo por sistemas políticos más democráticos. La emergencia de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias mundiales, las diferencias
los diferentes sistemas políticos, sociales y económicos de estos países llevaron al inicio de una competencia por la prepotencia mundial, conocida como Guerra Fría. Debido a esta diferencia ideológicas, el mundo quedó olvidado en dos bloques, quedó dividido en dos bloques políticos enfrentados, el comunista y el capitalista. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, dentro de las consecuencias que ocurrieron después directamente de la Segunda Guerra Mundial, fueron algunos cambios políticos, ¿no? Directamente, cuando en este caso, ¿no? Alemania, Italia y Japón, sus gobiernos quedan totalmente depuestos y obviamente se encargan gobiernos sumamente diferentes a las posturas que se manejaban, ¿no? Entonces, tanto Alemania, Italia y Japón en base, dentro de sus inicios de la Primera Guerra Mundial, todos sus gobiernos quedaron pues depuestos, ¿no? Gobiernos directamente más democráticos. Después, directamente de estos enfrentamientos, surgen las dos superpotencias económicas, ¿no? Por un lado, directamente Estados Unidos y por el otro lado, directamente la Unión Soviética, ¿no? Que cada uno de ellos pues mantiene medidas económicas, políticas, sociales muy diferentes. Y aquí se fortalece lo que es el capitalismo directamente mencionado por los Estados Unidos, mientras que el comunismo lo planteaba directamente la Unión Soviética, ¿no? En consecuencias económicas, podemos hablar directamente de que la mayoría de ciudades, puertos, carreteras, vías ferroviarias quedaron totalmente destruidas por los bombardeos, ¿no? Terrestres, aéreos, y que prácticamente dejaron lo que son acuerdos en donde eventualmente todas las ciudades quedaron destruidas como tal, ¿no? Entonces, miren, a raíz directamente de los enfrentamientos, la mayoría de territorios y recursos quedan totalmente destruidos como tal, ¿no? Por ende, pues, las economías quedaron estancadas. Y aquí, directamente, Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron un gran crecimiento, en este caso, dentro del armamento nuclear, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente Estados Unidos logró crear lo que se conoce como las bombas atómicas. Fueron bombas lanzadas en dos ciudades importantes en Japón, en Nagasaki e Hiroshima, ¿no? A raíz directamente de que Japón atacó sorpresivamente una base militar, en este caso en Centroamérica, directamente conocida como Pearl Harbor, en donde prácticamente atacaron esa isla, la destruyeron y eventualmente pues Estados Unidos en contragolpe prácticamente lanzó estas dos bombas nucleares, ¿no? Que prácticamente eliminó estas dos ciudades en segundos y obviamente pues el mundo tembló por primera vez al conocer este tipo de herramientas, ¿no? Ahora, en consecuencias demográficas también podemos hablar de que en total se aproxima que murieron más de 60 millones de personas entre militares, civiles, también podemos hablar de millones de judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados y opositores directamente que estaban en contra de Adolf Hitler, ¿no? Recordemos que una de las historias más difíciles, más fuertes que prácticamente obtuvo la Segunda Guerra Mundial fue cuando Hitler creó los campos de concentración, ¿no? O el Holocausto judío, que también se le conoce, en donde prácticamente eran territorios en donde castigaban, mataban, torturaban de las peores maneras a los judíos, ¿no? Hitler particularmente creía de que todas las enfermedades, las guerras, las pandemias, prácticamente estaban iniciadas o causadas por los judíos, ¿no? Y por ende, pues tuvo una persecución sumamente grande, los mataba, los asesinaba de las peores maneras, ¿no? Por ende, pues hasta el día de hoy se le conoce como uno de los genocidios más difíciles y más terribles que existió, pues, en el mundo como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en los años de 1945 se dio la finalización directamente de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas enemigas prácticamente invadieron el territorio de Alemania, Hitler directamente se suicidó, Japón directamente firmó la rendición y eventualmente pues se catalogó como el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sin embargo, aquí podemos establecer de que el mundo, sí, para aquellos años, sufrió una situación sumamente difícil directamente en la creación de bombas nucleares. Entonces, miren, por primera vez se crearon bombas que prácticamente podían destruir territorios, recursos, ciudades, personas en cuestión de segundos, ¿no? Y por ende, pues, esperemos de que no exista ninguna tercera guerra mundial, porque si en la segunda ya contábamos con bombas nucleares, imagínense al día de hoy, con la tecnología que nosotros tenemos, qué tipo de bombas existirá, ¿no? Pero en fin, esperemos que todo se maneje en santa paz, en santa tranquilidad y evitar directamente este tipo de enfrentamientos, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Muy bien. Actividad. Vamos a hacer una pequeña actividad, por favor. Eso lo vamos a hacer para en casa, ¿no? Quiero que por favor elaboren un collage en un cuadernito, en una hojita, acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sí, si recordamos que es un collage, prácticamente un collage es la agrupación de varias imágenes, ¿no? Las podemos dibujar, las podemos pegar, ok, en una hojita, colocamos arriba Segunda Guerra Mundial, nombre y curso, le toman una fotito y me envían por la plataforma Canvas hasta el próximo sábado, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuiden mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos